Nancy. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, hace un rato usted mencionaba este comunicado que hizo ayer la Fiscalía General de la República respecto de la más grande red de contrabando de combustibles por vía férrea. Y en efecto, en ese comunicado es muy interesante porque se habla de las 96 pruebas que se han presentado ante el juez de la causa que ha emitido estas órdenes de aprehensión. Y entre esas 96 pruebas pues está todo lo que corresponde a la participación de Ernesto Rufo Appel, el exgobernador de Baja California, en esta sociedad que tenía en la empresa Ingemar y cómo participaba y qué decisiones tomaba en esa compañía. Y todo esto sale a propósito también de las declaraciones del abogado del exgobernador de Baja California, Fernando Gómez Montt Urueta, quien ha estado en gira de medios pues advirtiendo o diciendo falsamente que no existen pruebas contra su cliente. Y en todo esto pues llama la atención la fórmula que utiliza este abogado pues para tratar de exonerar mediáticamente al exgobernador de Baja California, diciendo que pues él no estaba enterado de las acciones y decisiones que se tomaban en esa compañía y que no hay pues ninguna prueba al respecto. Y llama la atención porque es lo mismo que el propio Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación, hizo en su momento cuando salieron las pruebas contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el mismo sexenio de Felipe Calderón, diciendo que pues él tampoco nunca se enteró de que Genaro García Luna estaba implicado con el cártel de Sinaloa. Y llama la atención porque al frente, o más bien desde Gobernación, se tenía control del CISEN. Entonces, como no se enteró jamás de esa sociedad. Y también habla de la impunidad que se generan entre los panistas. Ahora dicen que es un perseguido político Rufo Appel y nunca han rendido cuentas, y particularmente Fernando Gómez Montt, como secretario de Gobernación de Felipe Calderón, debe rendir cuentas por el caso de la guardería ABC. De acuerdo con el ministro en retiro, Arturo Saldívar, Fernando Gómez Montt fue uno de los operadores de esta operación de Estado para encubrir a Margarita Zavala en aquel momento y que no se hiciera justicia para los 49 bebés que perdieron la vida. Preguntarle justo sobre este alegato de que hay una persecución política contra Rufo Appel cuando la FGR menciona ayer que tiene 96, al menos hasta este momento 96 pruebas que ha presentado por este caso. A ver si pones el video que puso la Fiscalía el primer día otra vez, cuando da la fiscal la información. ¿Sí lo tienes? Proteger a México también significa proteger el patrimonio de la nación frente a quienes buscan enriquecerse al margen de la ley. Por ello, el gobierno de México investiga y combate las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo, que generan pérdidas económicas al país, representan un riesgo para los consumidores y constituyen una fuente de financiamiento para las organizaciones criminales. Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó una red dedicada a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo mediante la evasión de impuestos y la alteración de información sobre los productos introducidos al país. ¿Cómo inició la investigación? El punto de partida fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. En esta acción participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Protección Civil, Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Aduanas de México. A partir de este aseguramiento se inició una investigación para identificar el origen, traslado y destino del producto, así como a las personas y empresas relacionadas con estas operaciones. ¿Cómo operaba la red? La investigación permitió identificar una estructura integrada por empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto. La operación comenzaba con la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al momento de introducirlos a México, se declaraban cantidades menores a las reales, productos distintos a los transportados o derivados sujetos a un menor pago de impuestos. Para realizar estos trámites irregulares, la red contaba con la participación de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso de los productos. Posteriormente, el producto era trasladado por ferrocarril a un punto de descarga, donde era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17 empresas diferentes. Desde ahí, los derivados del petróleo eran comercializados y distribuidos en distintos puntos del país. De esta manera, la red contaba con una estructura que abarcaba las distintas etapas de la operación, desde la importación y los trámites aduanales hasta el traslado, almacenamiento, comercialización y distribución final del producto. ¿Cómo se identificó a los integrantes de la red? Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron reconstruir esta estructura mediante el
el análisis y cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa. Se verificaron domicilios y centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Esta red involucra a 25 objetivos, entre ellos socios de las empresas vinculadas con esta red, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales. Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno de México con la cero impunidad, el combate a las redes que afectan la economía nacional y la protección del patrimonio de las y los mexicanos. Es decir, no es cualquier cosa. O sea, presuntamente, porque siempre hay que decir presunto, el principal socio accionista de una empresa que se dedica a importar combustible y importó declarando menos combustible del que importaba o diciendo que era otro material. Y después es una red de distribución. Pone el comunicado de la Fiscalía de ayer. Dice, como resultado de haber encontrado 33 ferrotanques, se practicaron inspecciones en campo, toma de muestras, dictámenes periciales, así como la implementación de medidas de seguridad y preservación de indicios. Lejos de limitarse a la revisión de los ferrotanques localizados, la investigación se amplió hacia el análisis de la cadena logística completa del producto. Como resultado de estas diligencias, se identificaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, que presentaban las mismas características de importación irregular. Va para abajo, para no leerlo todo, más abajo. Como resultado de esta labor se han integrado hasta el momento 96 datos de prueba, entre los que destacan dictámenes periciales de química para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados, dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados, dictámenes en fotografía para documentar técnicamente los hallazgos y actos de investigación realizados, dictámenes en criminalística orientados a la fijación, preservación, análisis y correlación de los indicios localizados, etcétera, etcétera. Es decir, es una red de contrabando de combustible, desarrollado principalmente por una empresa. Y esta persona pues, es el principal accionista de la empresa. Entonces, no hay así tampoco mucha... Entonces, él puede tener derecho a amparo, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia de nuestro país y puede utilizarlos. Pero esto pues, no tiene nada de político, es sencillamente una investigación criminal que realizó la Fiscalía General de la República